Los Vamos hermanos a... Nazario y Salgué estamos ahí Sí, reunidos para tratar un tema que nos interesa a nosotros, que nos apasiona y también que queremos compartir con toda la audiencia posible, que es el tema de las dos posturas que son antibíblicas y que tanto daño ha causado al pueblo cristiano en la historia. Y hoy Nazario y yo queremos conversar de modo de diálogo, exponer sobre lo que la Biblia dice, ha dejado claro, y el apoyo que se ha dado a través lo que la Biblia dice, del don profético, ha dejado claro sobre este asunto. De forma tal que tanto cristianos de todas las denominaciones como adventistas de la corporación, adventistas salidos de corporación y de otros grupos, mesiánicos, incluso judíos, incluso musulmanes, puedan escuchar estas palabras que les pueden ser de una gran bendición en su vida cuando tengan que tomar una decisión importante a favor de su salvación. ¿Sí? Por tanto, vamos a comenzar con una oración. El hermano Nazario nos presenta en oración al Padre y a partir de ahí pues comenzamos a dialogar él y yo sobre este asunto. Hermano, ¿nos conduce en oración? amén. Amén, hermano. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Querido Padre eterno, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección. Sabemos que somos necesitados de ti, que tú nos ilumines y nos guíe a través de tu poder, de tu espíritu restaurador, que restaura, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones y de todos aquellos que han oír este mensaje que llega en los corazones y las mentes, Señor, de cada hogar, en el vehículo, en la ruta, donde sea, donde se encuentra, Señor, y oigan este mensaje de esperanza. Y así también te agradecemos por este día y dirija ahora a cada uno de tus siervos, Señor, a cada uno de que estamos aquí en esta mañana para compartir tus verdades. Tu palabra, Señor, es la única verdad que tenemos y nuestro la esperanza y justicia, Señor. Gracias, diríjanos con el poder de tu Espíritu, conforme a tu voluntad, ahora en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, quiero comenzar, sí, voy a comenzar, hermano Nazario, a recordar dos expresiones que son clave para el estudio de cada tema bíblico. Uno se encuentra en los manuscritos liberados, volumen uno, página o parte 55.1 de 1905, que dice lo siguiente: cuando los hombres traten de mover un alfiler o pilar de la fundación que Dios ha establecido por su Espíritu Santo, dejen a los hombres ancianos que fueron los pioneros en nuestra obra que hablen claramente, y dejen a aquellos que están muertos que hablen también, por la reimpresión de sus artículos en nuestra revista. Recojan los rayos de la luz divina que Dios ha dado y ha dirigido a su pueblo paso a paso en el camino de la verdad. Esta verdad resistirá el paso del tiempo y las pruebas. Y la segunda, que se encuentra en un mensaje a Loma Linda, ¿sí? En la página 150 dice: no hemos de recibir las palabras de aquellos que vengan con un mensaje que contradigan los puntos especiales de nuestra fe. Ellos agrupan una masa de escritura e incorporan un caudal de evidencia alrededor de sus teorías. Esto se ha hecho vez tras vez durante los pasados 50 años. Y en tanto, las escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas y aplicadas de ellas, y la aplicación de ellas. Si dicha aplicación mueve una columna del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, sería un grave error. Quien haga tal aplicación no sabe de la maravillosa demostración del Espíritu Santo que da poder y fuerza a los mensajes pasados que han llegado al pueblo de Dios. Yo creo que aquí hay un punto importante. Ahora vamos a dirigirnos un poquito a la historia. Siempre decimos que olvidar la historia es volverla a repetir, ¿verdad? Que la ignorancia mata a los pueblos, Sí, que mi pueblo fue cautivo porque le faltó conocimiento. La Odicense
se le señala de que no tienen necesidad de ser enseñados, lo saben todo y lo que no se lo imaginan. Tienen una carga de orgullo, de jactancia por toda la luz que se le ha ofrecido, de la cual creo que se le ha quedado demasiado grande a todos ellos, ¿sí? A todos ellos, por cuanto no han querido salir de la condición en la que están. Pero hay un punto importante que en la Biblia se detiene. ¿Cuál, qué dos personajes se destacan en toda la Biblia? Si vamos a Génesis, se destacan dos. Dios, el Supremo, y su mensajero o su ángel, el ungido, el Mesías, el ángel del pacto. Si vemos quién se manifiesta en todo el Antiguo Testamento, en cada experiencia de los profetas, siempre fue el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el príncipe de los ejércitos de los cielos. Tiene muchos nombres, muchos nombres. Juan, el último en morir de los apóstoles, escribe en su evangelio que a Dios nadie le vio jamás. Cristo, hablando en Juan 8 a los fariseos, dice, nunca habéis visto su rostro, ni habéis oído su voz. Por tanto, toda la Biblia demuestra que es cristocéntrica. De ahí que se deduce que Cristo también en el pasado tenía el nombre de su padre, Jehová, lo heredó. Entonces, que el ángel de Jehová, y Jehová dice, en él está mi nombre. Por tanto, Jehová el Padre, Jehová el Hijo. Es así como la Biblia se entiende, ¿no? En su contexto. Cuando ya Cristo se humaniza, se encarna, que toma el nombre de Emmanuel, o de Yeshua, o Yehoshua, pues ahí Cristo totalmente está hablando de hacer la voluntad de su Padre, que no hace nada que no vea de su Padre, que lo que hable es lo que su Padre le mandó, que no hace nada por sí mismo, que él depende del Padre, que nació de su Padre. Constantemente está hablando de que él proviene del Padre y que nada de lo que él hace proviene de sí mismo, sino del Padre. Y que la gloria que él quiere manifestar y buscar no es la suya, es la de su Padre. Por tanto, toda la Biblia deja una evidencia tan clara de que al final todo se resume en aquel que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el poder, la sabiduría, el reino sempiterno, todo, que se deduce que el tema de la deidad bíblica compone solo a dos seres divinos, que es el Padre y su Hijo unigénito. Así que en este punto, pues, tenemos claro al menos lo que hemos llegado a este estudio, a esta comprensión bíblica, y tenemos evidencia suficiente de ello, de que solamente se habla la Biblia de dos seres. Y en especial, Cristo mismo, al ser el Padre, delegar en él toda la obra de la recuperación de esta especie, de este mundo, Cristo habla siempre de sí mismo en tercera persona gramatical. Un asunto que a veces en gramática no, los hermanos que no han estudiado un poquito hebreo o castellano bien del fondo no saben que es muy común en la escritura Cristo hablar de sí mismo en tercera persona gramatical. Y esto denota la humildad que él tiene, el ser en forma de Dios y no estimarse como ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Y este lenguaje de humildad, pues, es algo digno de él. Entonces, vemos que hemos comprobado también, Nazario, hemos comprobado que en la antigüedad, la mayoría de todas las religiones, bueno, la gran mayoría de las creencias paganas de los pueblos tenían una triada, tenían un trío, sea de padre, madre, hijo, o sean de tres mujeres, o sean de tres hombres, o tres animales, siempre había triadas. Yo tengo ahí un gráfico donde tengo todos los dioses de triada que había en todas las culturas antiguas, hasta el día de hoy. Y sabemos que la Iglesia Católica fue experta, ¿no? Experta en disfrazar la triada de argumentos bíblicos en su filosofía egipcia, por así llamarlo, porque ellos vienen de ideología egipcia, que es lo que los griegos también heredan, y la disfrazan. Por tanto, todos los que han heredado conceptualmente esta doctrina trinitaria,
pues deben comprobar por ellos mismos, sin que nadie le ayude, por ellos mismos, a comprobar que esa doctrina no está en la Biblia, ni la Biblia lo respalda. Por otra parte, se levanta otro grupo, y aquí quiero comentarle a ustedes, comentarte un hallazgo, ¿no? Que tengo aquí desde ayer sobre un personaje que en el siglo III se inventó esta teoría de la llamada unicidad. Su nombre es Sabelio o Sabelius. Fue el primer formulador del modalismo, que también se llama monarquianismo modalista o sabelianismo, lo que hoy se conoce como la unicidad. ¿Qué enseñaba Sabelio? Él afirmaba que Dios es una sola persona. Padre y de espíritu no son personas distintas. Incluso la expresión espíritu, persona distinta, también se cuestiona. No son, dice, él decía o dice que son solo modos, manifestaciones o máscara de un mismo Dios. O sea que en el fondo, esta ideología está diciendo que Dios en verdad ha mentido a la humanidad. Dios no ha pagado un precio por nosotros. Dios no ha manifestado su amor inmensurable por la especie que creó. Por tanto, esto carga con una culpabilidad hacia nuestro Dios muy clara. O sea que el Padre se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención, unificación. No hay distinción real entre el Padre y su Hijo. Así que el Hijo no es persistente como persona. Jesús es simplemente el Padre manifestado en carne. O sea que este punto yo lo considero casi como los santeros en Cuba y en Venezuela y en Canarias, que hablan de Oricha, el santo que viene a mi cabeza, o sea, una posesión de espíritu, un sistema panteísta animista, que ellos están planteando de que Dios cogió la mente de un hombre y por ahí se manifestó. O sea, que eso están hablando de un espiritismo muy crudo y muy abierto, disfrazado de mesianismo, disfrazado de cristianismo, pero es la realidad que ellos están haciendo. Por tanto, quiero hablar un poquito de la unicidad, para luego entrar contigo en que tú me expliques un poquito lo que tienes tú contemplado y estudiado de la Trinidad, ¿no? Dice, ¿por qué la unicidad es antibíblica? Dice, el sabeliano hace una negación directa de la filiación real del Hijo de Dios. Nota que ya el ataque es contra el Hijo de Dios, ¿sí? La persistencia literal de Cristo también la niega. La relación padre e hijo que presenta la Escritura también la niega los universitarios. Por ejemplo, ¿qué más dice? Que hay una relación muy directa y estrecha entre la unicidad y la Trinidad. Por ejemplo, ambas nacen del mismo error. Ambas intentan explicar filosóficamente a Dios y no bíblicamente. O sea, que la Trinidad es una filosofía pagana, una explicación filosófica pagana, con disfraz. Y la unicidad es la misma filosofía pagana bajo otro disfraz. Por tanto, son las dos tendencias, los dos engaños, los dos extremos a que Satanás ha llevado al mundo entero y en especial al pueblo cristiano. Y esto, el cristiano que se sincere, que tenga un poco de sinceridad consigo mismo, fíjate, ya no por lo demás, consigo mismo, ante Dios, tiene que reconocer que si afectan y ofenden a Cristo, toman por inmunda la sangre de su pacto. Y el acuerdo, dice el profeta bíblico, que fue el acuerdo entre dos, entre el Padre y su Hijo. Por tanto, quitar al Hijo de la fórmula es perder la redención, la salvación, la eternidad, la santificación, el sellamiento, lo afecta todo. Así que en esa condición se encuentran todos los que están en estos engaños. Por tanto, la unicidad
una sola persona, define. Niega distinción real entre el Padre y su Hijo. O sea que para ellos Jesús se ora a sí mismo. O sea, nota en este punto qué capacidad o qué absurdo, ¿no? Para así usar un término, bueno, vamos a decir ofensivo, por así decirlo. Decir que Jesús ora a sí mismo. En Juan 17, Jesús ora a sí mismo. Padre, eran tuyos y me los diste. Padre, lo guardé en tu nombre, en ese nombre que me diste. O sea que decir que Juan 17, Jesús se ora a sí mismo como Padre, yo creo que no sé si han ido a la escuela, no sé si la intención era confundir y engañar, que es lo más seguro. No sé si había un afán de protagonismo en estas mentes pervertidas, pero el hecho es que se nota que hay un trastorno muy fuerte en todo eso. Por tanto, nuestros pioneros adventistas, que el Señor les levantó, como dice la mensajera, para establecer unos fundamentos que fuesen sólidos para el remanente del tiempo del fin, ellos hacían rechazo a estas ambas posturas, diciendo que destruyen la identidad del Padre y de su Hijo, y que no procede de la Biblia sus argumentos. Y digo argumentos porque no pueden evidenciarlo por la Biblia. Así que ahora, la unicidad moderna de ahora, su resurgimiento, que reaparece en el siglo XX con el pentecostalismo unicitario de 1913, nombres como John G. Shipe, Frank G. Edward y Glenn Cook, tres hombres, ¿sí? Estos se levantan con esta teoría para combatir la Trinidad, ¿sí? Pero estos tres acaban cayendo en el mismo error de raíz que tiene también la Trinidad. Así que ahí en 1 Juan 4:14, para acabar esta parte, dice el texto bíblico, dice Juan, en representación de todo el pueblo del siglo I, fiel a Cristo, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo. Primera de Juan 4:14. Así que en este punto yo creo que la Biblia es clara en dejar súper claro que Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, en el Hijo, que crea en el Hijo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo dice, yo vine en nombre de mi Padre y no me creéis. O sea que todo aquel que niega al Hijo, está creyendo en el Hijo, por tanto, dice el apóstol que no tiene al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien tenga al Hijo, también tiene a su Padre. Y Juan dice en su carta, capítulo 1, verso 3, que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, mi hermano, yo creo que el asunto es muy claro. La unicidad es otra de las inventivas de Satanás para debilitar a un pueblo que sale de arriba y le está guardando una tentación, que es la unicidad. Y si no son fieles en investigar, en orar y en desear su salvación con temor y temblor, pues es fácil caer en esos errores. Te escucho. Sí, hermano. Hay una realidad, una tendencia de rechazar, ¿no? Como las verdades principales, ¿no? Que vemos en las Sagradas Escrituras y otra que no, al no conocer al Dios de la Biblia, porque realmente hay confusiones de todos lados, ¿no? De diferentes creencias, diferentes puntos de vista y que la mayoría de la gente lo interpreta a su manera.
pero hay algo muy importante, ¿no? Que sabemos que solamente la sola Escritura nos revela de quién es Dios y quién lo conoce, ¿no? Porque es muy importante de conocer a este Dios que en cual su Hijo, luego Dios introdujo a su Hijo para que su Hijo revele a ese Dios que Juan decía no conocerlo. Era algo muy importante que los discípulos y los apóstoles se esforzaron también y Jesús lo preparó y lo instruyó en su palabra con un escrito está que era la enseñanza enviada del Padre, en cual relata en Juan 7, 16, 17, ahí frente a todos los líderes, frente a los discípulos, que él era un enviado del Padre y enseñaba lo que el Padre le daba que hablase, ¿no? Y le enseñase a su pueblo. Todo esto, el comienzo del cristianismo, el comienzo de la iglesia primitiva tuvo su comienzo, su revelación de este Dios invisible que nadie lo vio, que era muy importante de lo que relata, de lo que relata la Sagrada Escritura y vemos a este Dios que hoy nosotros lo conocemos a través de las Escrituras y que también los profetas también conocían a Dios, al Padre y al Hijo, porque realmente ellos profetizaban y revelaban todo el futuro en cada generación, ¿no? El Evangelio sabemos que es progresivo, es amplio y va dando más luz a cada uno que se acerca a él con sinceridad y que sigue los consejos divinos de Dios, hay un pueblo que Dios tiene formado aquí en la tierra que es el que sigue los consejos divinos de Dios, como Isaías lo conocía muy bien, que relata en Isaías 9:6 también de ese consejo divino, de ese hijo que no fue engendrado acá en la tierra, sino que fue engendrado primeramente en el cielo. Hay dos nacimientos, como vemos también en los hermanos pioneros adventistas que también defendían esas dos naturalezas del Hijo de Dios. También la podemos afirmar con la Escritura, que es donde relata también en Proverbios 8, 22 al 30, que relata de esa sabiduría divina, que ahí estaba Dios y su Hijo, revelando el Hijo engendrado primeramente en el cielo, su primer nacimiento ahí, y que luego revela también más adelante cuando nace en Belén. Las profecías que estaban escritas se fueron cumpliendo al pie de la letra en su tiempo y por eso que luego más adelante Pablo explica ese tema. Por eso vemos aquí en la Biblia, el Isaías 46, 44, perdón, versículo 6, que ahí está hablando el profeta y dice Dios, fuera de mí no hay Dios. Y en el versículo 8 continúa diciendo, no hay Dios sino yo. Y estos versículos está hablando también, no hay fuente, no conozco ninguno. Este es un lenguaje muy preciso para indicar que para indicarte que el hablarte está solo. Todos los pronombres son singulares, indicando que solamente una persona está hablando. ¿Quién es esta persona? ¿No? Isaías lo conocía bien, era el padre, ¿no? Y ahora, más adelante, estaba diciendo, continuando ahora, Pablo aclara este tema, este punto del Antiguo Testamento. Entonces,
Continúa diciendo, Pablo aclaró esto en su primera epístola en los Corintios, y dice que en la escritura, él escribió, sabemos que no hay más que un Dios. 1 Corintios 8:4. Para hacerlo abundantemente claro a quien se refirió como el Dios del cual fuera de él no hay otro. Pablo continuó en el versículo 6 y escribió, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y Pablo indica que el único Dios de la Biblia es Dios. Entonces, el Padre y nadie más. Ahora, Jesús, ahora que introduciendo Dios a su Hijo en el mundo, Jesús tenía el mismo entendimiento. Después que Jesús dijo, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, uno de los escribas le dijo, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que Dios es uno y no hay otro fuera de él. Marcos 12, 28 al 32. Ahora viene la pregunta, ¿quién es ese único Dios el cual el escriba estaba refiriéndose? Viene la otra pregunta, ¿estaba él refiriéndose a Jesús como el único Dios? Ciertamente que no, ¿no? Él estaba refiriéndose a Dios, el Padre, y Jesús lo sabía. En esta otra ocasión, mientras Jesús estaba hablando con los escribas y fariseos, él dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que lo dio. Juan 8:4. Jesús explicar los fariseos y saduceos que estaban ahí, líderes en su época, sabían que cuando los escribas y fariseos decían Dios, ellos estaban refiriéndose al Padre. Cuando este escriba dijo Dios es uno, no hay otro fuera de él, Jesús sabía que estaba hablando acerca de su Padre. Ahora viene la pregunta, ¿corrigió Jesús el escriba diciendo, tú estás incorrecto? ¿Yo soy realmente el único Dios de la Biblia? Absolutamente que no. Al contrario, Jesús le halagó por su buena respuesta al exclamar, no estás lejos del reino de Dios. Dijo Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Jesús sabía que este hombre estaba correcto, que hay un Dios, el Padre, y no hay otro Dios fuera de él. El Padre es llamado el único Dios verdadero. Juan 17:3. El Dios altísimo. Marcos 5:7. El todopoderoso, el único soberano supremo, entre paréntesis. En 1 Timoteo 6:15. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, como dice también ahí relatando en las Escrituras en Efesios 4:6, un Padre de todo, y es dicho numerosas veces que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Marcos 12:32. Ver también en Isaías 46:16, perdón, 44, perdón, Isaías 44:6, que ya lo dije, y 1 Corintios 8:4, etcétera. Entonces eso está escrito en la Biblia, es muy clara que un Dios de la Biblia es Dios, el Padre, en 1 Corintios 8:6. En la Biblia, el Padre declara que Él es el único Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Jesús enseñó la misma verdad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo es también llamado Dios. Eso está en Hebreos 1:8. Entonces,
¿Cómo puede ser esto? En la Biblia, la palabra Dios tiene varios significados diferentes. En un sentido muy limitado, los hombres son llamados dioses. Ambas palabras, la palabra griega, theos, y la palabra hebrea, Elohim, las cuales son muchas veces reducidas Dios, son usadas en referencia a los hombres. Como relata, podemos ver también después la nota en Éxodo 7:1, Salmo 82:6, Juan 10:34. Cuando la palabra Dios es usada en ese sentido, habría entonces cientos y miles de dioses. Es un sentido más limitado. Los ángeles son llamados dioses. David escribió acerca del hombre, pues le ha hecho poco menor que los ángeles. Elohim. Salmo 8:5. La palabra ángeles en este versículo viene de la palabra hebrea Elohim. La forma Elohim usada aquí denota un tipo de ser mayor que el hombre, pero aún es usado en un sentido limitado. Y con esta definición aún habría muchos dioses. En referencia a Cristo, la palabra Dios es usada en un sentido mucho menos limitado, para denotar que su naturaleza, como estando al mismo nivel como su Padre, algo que no puede ser dicho acerca de ningún otro ser en el universo. La Biblia dice que Cristo era en forma de Dios. Hermano Nazario, Dos, ¿podías sí, tú darme un pequeño, hasta aquí, hasta donde tú has comentado ahora, darme un pequeño resumen pequeño de lo que has estado comentando o leyendo? sí, bueno, todo lo que explica las escrituras y lo que explicaron los hermanos ahí de la iglesia primitiva, había también confusiones también porque no creían esa enseñanza que Jesús daba, que venía del Padre y que era hijo del Altísimo. Era un rechazo porque no conocían al Mesías que estaba ahí con ellos. Eso era algo que fueron pocos los que conocieron al Mesías y conocieron como el profeta, también como un profeta, al Hijo de Dios, cuando estuvo la primera vez en la tierra. Entonces ahí había un conflicto ahí ya instalado, ahí una organización instalada en cual vemos que lo han rechazado a Jesús por enseñar y romper algunas reglas que tenían ellos, porque claro, había una regla ahí que tenía que seguir la misma ley de Moisés, ¿no? Ahora, entonces, ese era el conflicto que se... Sí, Sí, déjame, eh, tuviste ahora 15 minutos, casi 15 minuticos de intervención, ¿sí? 15 minuticos tuviste ahora. eh, para que la gente no le sea tan largo, ¿sí? Vamos a leer corto, poco, para que la gente pueda entender, porque si leemos demasiado la gente pierde el hilo siempre de lo que se lee. ¿Sí? O sea, que la capacidad de concentración eh, de mucha gente a veces mengua, por X razones que no se cuestionan, pero tenemos que ser precisos. Mira, hay detalles. Dice la Biblia, Cristo, que por el testimonio de dos o tres queda un hecho confirmado. Pero testimonio de cuál? Testimonio de los profetas. Nunca habla de testimonio de alguien por ahí sí. que viene y se inventa una película. Siempre habla de profetas. Por tanto, dos o tres profetas tienen que atestiguar del mismo hecho. Y esto es importante. Si vemos a Moisés en la zarza y vemos antes de Moisés en la zarza con Abraham, en el caso de Abraham, de Agar, en el caso de Jacob,
vemos que siempre se habla de el ángel de Jehová. El salmista le llama el ángel del pacto, pero el Salmo 2, un salmo que yo no sé por qué la gente que tanto le gustan los salmos no han podido retener el detallazo tan grande que hay ahí. Porque dice el Salmo 2 lo siguiente: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes consultan unidos, ¿sí?, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, punto y coma, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Mas yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, por posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y aquí hay una conversa entre dos. Como vaso de alfarero los demostrarás. Y ahora, reyes, entiendan, admitan corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besen al Hijo, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino cuando se encienda un poco su furor. Bienaventurados todos los que confíen en Él, en el Hijo. O sea que aquí el Salmo 2 está hablando de forma indistintamente de lo que se amontinan para contradecir, para ir en contra de Jehová y de su ungido. Ahora, tú decías algo antes, que el rechazo del pueblo judío en tiempo de Cristo, Nazario, se debía a que habían sido mal instruidos por sus maestros. Y esto es importante entenderlo, porque cuando los maestros, los que el Señor levanta como maestros para educar a los jóvenes, instruirlos para el ministerio, para la misión, se corrompen entre ellos, se corrompen por los egoísmos, las jactancias, el deseo y afán de ser superior a lo demás. Ya el pueblo, que se compone siempre por la masa joven, queda afectada en el conocimiento. Sí. Porque, por lógica, si todas las expresiones que aparecen en Juan, en su evangelio, la gente, me parece que he encontrado el Mesías, gente común, este habla como ninguno de nosotros, este es más milagro que cualquier otro. Y esa comparación que la gente común hacía denotaba que tenían vagamente una idea clara de que el Mesías haría algo sorprendente. Y eso contrarresta lo que el pensamiento de los maestros y de los alumnos más fiel a sus maestros que tenían, que fueron los que en el fondo cuestionaron siempre a Jesús. Por tanto, eso es importante, el tema, cómo la gente puede pasar por alto que la Biblia hay varios testigos, hay una nube de testigos, de profetas y discípulos, y todos han hablado y testificado de lo mismo. Cómo la gente no puede ver en toda la Biblia un solo contexto, un solo testimonio. Juan resume esto diciendo que este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ya, Juan en primera carta define el asunto. Y Juan era el más joven de los 12. O sea, que ese punto mente es más fresca. O sea, es un punto. Creo que es una preguntita que me quedó en la cabeza. La expresión que a veces la escucho por ahí y no logro definir a qué se refiere en el contexto. Cuando dicen que el evangelio es progresivo, dímelo corticamente ¿a qué te refieres? Porque nunca he logrado entender el evangelio progresivo. No entiendo la expresión. ¿A qué se refiere? Bueno, sí, hermano. Y es algo que, de un tema
profético nos va llevando a otro texto que va ampliando más el tema, ¿no? De como relata los cuatro evangelios, que es progresivo, que va mostrando, va formando un cuadro y luego va agregando más cositas, hasta llegar al final del que quede el cuadro completo. O sea que la luz del conocimiento de cada creyente es progresivo, que alguno tiene más luz, otro tiene menos luz, menos conocimiento, es porque vemos hoy que hay tanta confusión porque no han estudiado la Biblia bien como debe ser guiado por el Espíritu de Cristo, porque hoy vemos, sí, Sí, yo te voy a comentar algo. La Biblia que tenemos aquí, la Biblia como información, ¿es un libro progresivo o un libro establecido en ideas? es un, es un escrito está establecido, escrito Un está. libro establecido, por tanto, la Biblia no es progresiva. El evangelio que Bueno, recibió Adán y Eva, el evangelio que Adán y Eva recibieron, es el mismo que recibió Moisés, el mismo que recibió Jacob, Isaac, los patriarcas, el mismo que han tenido los apóstoles. Ate Jones y Wagner son expertos por el Señor en exponer esta realidad. Se llama Evangelio Eterno porque siempre ha sido el mismo, la misma información, el mismo testimonio, la misma obra de Dios en su Hijo en favor de la redención de este mundo. Por tanto, no hay nada progresivo en la Biblia. Nada. Ahí está la información desde siempre. Está el sol, hablando de los elementos creados, han estado desde siempre ahí testificando a favor de un creador y de un hacedor, porque hagamos implica a dos. Uno, como dice la mensajera, Dios tuvo un compañero, ¿sí? Por tanto, no hay nada progresivo en ello. La profecía, en cuanto a tiempo y a eventos, tiene, no se llama progresión, se llama tiempo de cumplimiento, porque progresión es que a partir de un cumplimiento algo progrese, algo avance, y esto no es el eso es lo que concepto bíblico. explicaba. Entonces, lo que tú me Claro. comentabas, que en cuanto al estudiante, al creyente, para el creyente sí hay un proceso en el aprendizaje. Hay un comienzo, un desarrollo y una madurez en la comprensión de lo que estudia. Para la persona, para el individuo, para el creyente, pero no para la verdad. La verdad siempre ha sido la misma, establecida desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, ese punto me gustaría que quede claro el concepto de la verdad progresiva, porque la expresión es tendenciosa a equivocación y a especulación. Y los primeros no Eh, decían eso, no decían que la sí, verdad era progresiva. Por eso que Juan no, dice, yo no he escrito nada refiriendo, nuevo, lo que estaba escrito. sí, Ateyón claro. y Juan le dijeron, no, no es nada nuevo, ya estaba dicho. Solamente, como dice Juan, se dio en tonos más claros debido a la dureza de nuestros corazones. Que otra cosa es que yo te explique una Sí. cosa de una forma y tú veo que no la entiendas y busque yo otros recursos para decirte lo mismo de otra forma. Eso se llama pedagogía. Es un método de enseñanza educativo, pero no se llama verdad por decir. Al menos lo que tengo yo estudiado. Sí, quizá me expresé mal, pero algo que los apóstoles siempre llevaba a la gente a un conocimiento, ¿no? Más a un conocimiento de conocer al Dios verdadero, De lo que ya ¿no? estaba, de lo que ya estaba establecido. Sí, Nunca de lo que no claro. sabían, ¿eh? O sea que es un punto importante. Dice el profeta, las cosas reveladas son para vosotros y vuestros hijos, y Sí. las secretas corresponden a Dios. Por tanto, todo lo revelado desde el principio ha sido la misma información. Cristo, la esperanza de gloria, tanto para Adán y Eva, los patriarcas, para Noé, para Abraham, para Moisés, para el pueblo judío y sus tribus, y para el día de hoy. Es el mismo. Por eso que es importante las expresiones que usamos, y yo me he dado cuenta en las discusiones que he tenido con muchos hermanos, que las expresiones que usan no están definidas. Por ejemplo, hace poco me dijo alguien que somos dualistas, porque hablamos del Padre y del Hijo.
Y cuando tú miras el concepto de dualismo como teoría filosófica, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el bien y el mal. O sea, tiene otras teorías, otras ideas y premisas que no tienen nada que ver con el dualismo. O sea, la gente aplica terminología sin saberla. Y yo creo que el punto este progresivo, ¿verdad? Progresiva, hay que corregirla, porque es tendenciosa a creer de que, bueno, lo que no entiendo hoy, de que mañana el Señor revela. No, el Señor ya reveló todo. El Señor ya reveló todo. Lo que dice la mensajera, que como no somos gente de buscar y escudriñar como verianos hasta encontrar las perlas que están ahí, dejamos entonces que un milagro ocurra y que venga del cielo un ángel y nos las enseñe. O sea que somos un poquito fantasiosos los humanos. Otro puntico más que quería Sí, comentarte, ¿sí? En el punto de este, que dice Pablo que esto en cuanto al Hijo era el misterio que estuvo oculto por los siglos de los siglos y que a ellos le fue manifestado. Y él concluye que ese misterio que estuvo por los siglos oculto, y vamos a hablar de Cristo hacia atrás, hasta Adán, oculto a la gran mayoría de gente por la incredulidad, por su dureza, era que Cristo era la esperanza de gloria. Y dio gloria porque hay que entender. Pablo Romano dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y Cristo es aquel enviado para que esa gloria perdida se recupere en el humano. Por tanto, es un punto importante, ¿sí? Y ya una vez que dice Pablo, no fue revelada, ya lo que está revelado no es un misterio. No hay nada revelado que se convierta en misterio. Los místicos, que eso hay muchos y fantasiosos, que le encanta ver misterio por todas partes, que apelan a numerología, a cábala, a espiritismo y a una cantidad de ideologías de esas que son ya perversas y destructivas en sí mismas, busca la forma de buscar en la Biblia misterio. Y en la Biblia solamente vemos que hay un misterio y está en la frente de la gran ramera. O sea, que es un punto a tener en cuenta. Otro puntito más que quiero destacar también, mi hermano, es cómo pasar por alto las 3 veces que el Padre habló personalmente en la tierra cuando tuvo Cristo en forma humana. Mateo 17. Yo a veces he estado predicando cuando me han invitado en grupos de pequeñas iglesias o focos, pequeños focos de luces. Y yo hago una pregunta a todos, hermanos. ¿Ustedes tienen controlado por la Biblia todas las escenas donde hay una manifestación divina de un ser divino? La mayoría no tiene controlado todos los capítulos en que hay una manifestación divina. Y les pregunto, segunda pregunta, ¿tenéis controlado los textos donde Dios, el Padre mismo, habla desde el cielo? A veces se acuerdan de uno, pero no lo tienen controlado. Entonces yo quiero llevar a nuestros oyentes hoy a un estudio de 3 pasajes bíblicos en los evangelios que son claves. Mateo 17. El cristiano que no domine Mateo 17 tiene un serio problema de comprensión. Punto 1. El punto 2 lo tenemos también aquí en Mateo, en Mateo 3:17, en Marcos 9 y Lucas 9, el bautismo de Jesús. Otra vez, ahí es cuando el Padre habla. Luego habla por segunda vez cuando Jesús se transfigura en el monte, cogiendo a Santiago, a Pedro y Juan, 3 testigos. Después iban a testificar de ellos. Y de los 3, al menos en la carta que tenemos, solamente 2, Pedro y Juan, testifican de la experiencia en aquel monte y de la divinidad de Cristo. Jorge, tengo una pregunta Y para tenemos ti. la otra en Juan 12:28, donde el Padre habla a Cristo, dice, yo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Tercera vez que el Padre mismo habla con voz audible en la tierra a su Hijo. Tengo una y sí, pregunta para ti, Jorge. Si me importas que te Sí, corte, lo que Brenda, está diciendo es sí. importante. Um, entonces, para profundizar
y amenazar, y organizar estas dudas. ¿Cómo vemos en la Biblia que Jesús mismo distingue claramente su relación con el Padre? No como una sola persona, sino como dos seres reales. Por ejemplo, ¿qué pasajes como Juan 17 en la oración de Jezreel, cómo podemos explicar la distinción sin caer en la unicidad en el matrimonio? ¿Podrías? Correcto. Vamos a Juan 17 para responder esa buena pregunta que para mí es clave y además la mensajera manda a todo el mundo a estudiar ese capítulo que contiene, dice, grandes verdades y principios fundamentales para el pueblo de Dios del tiempo del fin. Juan 17. Mira perdón, Juan 17, estaba en Mateo 17. Vamos a Juan y después continúo con eso. Juan 17, mira aquí el modo de comienzo de palabra del Señor al expresarse. Dice, esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo, o sea, no cerró los ojos hacia abajo, ojos abiertos al cielo, importante ese detalle, dijo, Padre, la hora ha llegado. Esto denota, haciendo una exégesis de ese texto, de que había un acuerdo, había un tiempo implicado para algo entre ellos. Y dice, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. O sea que aquí en ese verso, si la gente no ve un acuerdo entre dos, entre ambos, un pacto entre dos, un tiempo previsto por los dos para una obra específica, pues creo que no tienen un concepto claro de lo que es el Evangelio eterno. El verso 2, como le has dado potestad sobre toda carne, o sea, Padre, como le has dado a quién, a tu Hijo, pero nota, este lenguaje gramatical se llama hablar en tercera persona gramatical. Cristo habla de sí mismo, pero dice, Padre, glorifica a tu Hijo, como si fuese otro, pero habla de sí mismo. Este lenguaje en gramática, que todo el mundo hable con un profe de español, que le explique bien qué significa hablar de sí mismo en tercera persona gramatical, para que entiendan el lenguaje. Y dice, como le has dado potestad sobre toda carne, ¿a quién? A tu Hijo, que vas a glorificar, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y ahora especifica, y esta es la vida eterna. O sea, habla de conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y aquí me llama la atención que siempre se usa este texto para decir que Cristo reconoce que el Padre es Dios. No nos equivoquemos. No pensemos por Jesús. No tenemos la mente de Jesús en su pensamiento morando en nosotros a plenitud para poder decir tal cosa. Porque si vamos a ser coherentes con la Biblia, con todo su contexto, ¿qué dice Pablo en Filipenses? Quien teniendo forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por tanto, si yo le pongo a este verso 3 lo que dice Filipenses, entonces ahí tengo otra comprensión del texto. Dice el 4, yo te he glorificado en la tierra. O sea, que habla como que yo vine de alguna parte aquí a hacer algo por ti. He acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, hay una obra que me encomendaste a mí que hiciera en la tierra que la he cumplido. O sea que si este lenguaje la gente no logra apreciar la comunicación que hay entre dos, pues creo que tienen problemas de gramatical o de lectura muy fuertes, ¿sí? Y es importante que cada cual se autoanalice a sí mismo qué ha hecho con su capacidad intelectual con los años, porque se advierte de que si no alimentamos la mente, pues se va bloqueando, se va mermando su capacidad y al final nos volvemos gente muy incapaces de apreciar. Y esto es importante que se tenga en cuenta. Dice el versos 4, 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si esto no se entiende, que Jesús dice que antes que el mundo fuese, tuvo con él una gloria junto a su Padre, entonces yo creo que el problema ya no está en lo que está escrito.
ya no está en la sencillez de la escritura, ya no está en la sana doctrina, está en la actitud del alumno, del creyente. Así que en este punto yo creo que, y ahora toca el punto 6, un punto que hermano Nazario comentaba, dice, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tu nombre. Ahora escuchen esto, dice, tuyos eran y me los diste. O sea, si antes éramos de Dios, dice Cristo aquí que eran tuyos y me los diste. No todos, los que me diste. Ahora son míos, ¿sí? Y han guardado tu palabra, y han guardado tu palabra. ¿Qué palabra? Siempre que digo tu palabra, la gente tiene que tener voluntad de Dios. Dice Cristo, esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Por tanto, esa es la palabra que Jesús está hablando. Y dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son tuyas, provienen de ti. O sea que este lenguaje no es poético, este es un lenguaje claro de dos personas que se entienden, se comprenden, se conocen, se han acordado un plan en común. Y dice, porque las palabras que me diste, les he dado a ellos y ellos las recibieron. Y en verdad han conocido, nota, en verdad han conocido que yo salí de ti. Y noten la palabra griego que aparece salí y el hebreo, ¿sí? Es nacer. Y Jesús dice en varias partes en Juan, yo de mi Padre he salido, yo salí de él. Y aquí también lo repite, y la palabra es nacer, yo he nacido de él. Por tanto, y han creído que tú me enviaste. Solamente el verso 8, ya el verso 8 testifica la verdad que todo cristiano debería haber sabido el antes de bautizarse, antes de tomar la decisión de hacer el pacto con Dios a través de Cristo, debieron haber sido instruidos en esta verdad de este capítulo. Y es un punto importante, porque la gente tiene dudas al bautizarse, si es en Trinidad, si es en unicidad, ¿por qué? Porque no tienen esto claro. Sí, hermano Nazario. Sí, hermano. Y eso es por la mala enseñanza también que vemos hoy, y la mala enseñanza también que tenían los judíos también, por sus propios líderes. Por eso vemos el rechazo que hacen a Jesús, porque realmente no lo conocían quién era Jesús. Y por eso hoy Exacto. tenemos que conocerlo primeramente al Hijo, porque la Biblia mismo nos dice ahí, ¿no? En Mateo 11, 17, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Exacto, claro. Eso es un texto que es Amén. clarísimo, maravilloso y que deja claro, ante la duda, deja claro que nadie va al Padre si no es por mí. Dijo también Cristo en Juan. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que esa condición de única y exclusiva y no hay otra fórmula para ello, deja claro que el Hijo es la única forma o medio por llegar al Padre. Claro. Ahora, hermano, también la lucha que tuvo el enfrentamiento, la oposición, como hoy lo tenemos nosotros, Jesús también la recibió cuando estuvo la primera vez en la tierra, de su gente, ¿no? En cual él tuvo que salir del umbral de sus puertas, de la sinagoga, para dar su vida, para que ellos entiendan quién era él. Algo que, a ver, estaba a la vista de todos ellos ahí, pero como él no, los otros tenían un cargo, eran sacerdotes y sumos sacerdotes y eran líderes, tenían cargo, ya estaba esa plataforma formada ahí, eran los únicos que estaban autorizados de que tenían la voz de Dios.
Y esto que dijiste Entonces, es importante, Nazario, es importante que lo que dijiste ahora, ¿sabes por qué? Porque si en tiempo del Señor en la tierra, el pueblo suyo, su pueblo, estaba bajo un hechizo laodicense, y nota que la palabra que aparece, no sabes, según los mensajeros 88, dice que es un estado de hipnosis colectiva, es una hipnosis que hay. Si esa gente, viendo los milagros que Jesús hizo, hasta resucitar muertos, y se endurecieron con él, lo mismo que en el desierto, viendo que habló, aquello tembló, humeó de humo, hablaron y dijeron, no, 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 Moisés, no queremos, no queremos que él nos hable, queremos que tú. O sea, pusieron al hombre por encima de aquel que quería morar en sus corazones. O sea, que el patrón de conducta en toda la Biblia por parte humana siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Por tanto, sí, es normal que a día de hoy el patrón se cumpla, de que los miembros se sientan frustrados, algunos decepcionados, otros sin motivación alguna, debido a que sus vidas no ha cambiado en nada, no ha mejorado en nada. Sigue la impaciencia, sigue el mal humor, sigue la crítica, el juicio precipitado, la conclusión precipitada, la jactancia, el orgullo, la falta de sencillez, la falta de respeto. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en ese estado de que nadie sabe nada y el que sabe está por, callado. Entonces, ¿cómo se sí, entiende eso si todo está revelado? Si todo está al alcance. Tenemos, hoy mismo tenemos todo una, una cantidad de herramientas para informar nuestro mundo en lo personal que es maravilloso. Déjame un momentico continuar con el tema de Brenda, su pregunta, la pregunta que ella sí, dice, ¿cómo es posible que Juan 17 sea tan claro que Cristo habla con su Padre a ojos abiertos y deje claro todo lo que él vino a cumplir en acuerdo con él de antemano? Y que le pida al Padre que ahora que ya he cumplido todas las cosas que me mandaste, quiero que me glorifique, que hagas que yo te glorifique para que tú también a mí me glorifique, yo a ti también, como aquella gloria que tuve. Ese lenguaje que tienen entre dos, y no hay tres ahí, solo dos, es importante que la gente lo entienda, porque eso rompe la Trinidad como la unicidad. Y lo que nos están aplicando, el tema que somos dualistas, que no sé si saben qué es esa filosofía, si la están usando por etiquetar a alguien en sus celos sin ciencia, pero tienen que ellos ser más cuidadosos en lo que plantean, porque no todo el mundo es analfabeto. Y el Señor ha capacitado a sus siervos. Por tanto, es un punto importante. Un punto más. Dijiste algo también, algo de la unidad, el Ejad. Jehová uno es. Cuando yo estudié hebreo, y estuve en Israel hablando con un rabino hebreo, el concepto Ejad es un concepto que no todo el mundo tiene claro, pero Juan 17, si hay una respuesta al concepto, a la exégesis de el Ejad, es Juan 17. Padre, porque tú y yo uno somos. Y quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y es la condición de ser nosotros uno para que el mundo crea que Él envió a Cristo. Y como dice la mensajera, el pueblo adventista y el pueblo cristiano cree que Jesús está dividido en átomos independientes, cada cual por lo suyo, cada cual por lo suyo. Y Cristo dice que Él está dividido, un cuerpo y una cabeza y un cuerpo. La cabeza es Él, el pensante es Él, el que habla y decide es Él, y todo se centra en Él. Por tanto, los que no se sometan a Él y a lo que Él dice, pues tienen un problema. Sí, sí, nos hermano, quedan y eso dejó con ejemplo demostrado, ¿no? Lo que unió a los 12 discípulos y formó su iglesia unida. No 12 iglesias formó aparte, sino de los 12 formó una iglesia en Cristo, unidos al Padre y al Hijo. Eso dejó claro, como relata también ahí en Apocalipsis, también 13, no, 12, 17, ¿no? Es la iglesia verdadera, ¿no? Que fue perseguida. Y entonces, por eso sí, deja, la iglesia, Nazario, hay un punto importante, porque a veces yo me he dado cuenta, hablando con mis hermanos,
que hay un concepto, una falta de concepto de eternidad en la comprensión de la escritura por parte de la mayoría de hermanos. La gente cree que eso fue dado a partir de ahí y no antes o desde siempre. Cuando Jesús dice cómo fue en el principio, cómo fue en el principio, cómo fue en el principio, porque se llama Evangelio Eterno, porque se llama que Él murió en el principio, cuando pecó Adán, ya Él murió, Él fue ahí sacrificado. O sea, hay un punto de concepto de eternidad y de Cristo siempre presente que ayuda a entender este punto. Cristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues yo y el Padre somos Amén. uno. Uno, ¿en qué sentido? Carácter, naturaleza y propósito. La obra que he venido a hacer ya la he cumplido. Ahora glorifícame a tu lado. O sea que hay un propósito. Esos son los tres aspectos. Por tanto, yo le decía hace años a un grupo de evangélicos, ¿es Dios gemelo o trillizo? Según la Biblia, ¿aparece algún texto que testifique eso? ¿A qué no? Le hablaba a un adventista que era efemero y me decía, ¿entonces Dios se clonó? Digo, no, no, esa es tu idea, metido en el mundo de la clonación. Dios engendró a un hijo. ¿Está revelado cómo lo hizo? No. Por tanto, ¿qué dice la Biblia? Las cosas secretas corresponden a quién? A Dios. No te metas en eso. No sea tan facultoso o facultosa de meterte en lo que Dios no ha revelado a nadie. Te pongo un ejemplo. Yo ayer estudiaba con su hermano el tema de Hechos 1, comentaba con mi esposa en casa. ¿Qué querían saber los discípulos? ¿Qué tiempo o sazones habría para el reino de Dios? Eso que le dijo, no les toca a ustedes saber esas cosas. No les toca. Punto. No les toca. No les toca. La curiosidad, la picazón, guárdensela. Y le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Fase. Punto 1. Curiosidad por saber los tiempos y sazones. Hoy hay una picazón tremenda de gente aferrada con teorías y tiempo y punto. Punto 2. Dice, no le toca a vosotros la amonestación. No te metas en ese canal porque no, mi Padre en su potestad no lo ha revelado. Punto 3. Tienes la promesa al alcance de tu mano. Búscala. Porque cuando venga sobre ti, entonces me serás testigo hasta el fin del mundo. Ahí está la situación que te hablaba yo antes de la reunión, que es lo que no se está comentando ni estudiando. La gente está centrada en el Papa, en Trump, americano, en Rusia, pero no están estudiando lo más importante del asunto. Y para mí, hablando de tipología, toda la gente que está enfocada en esas cosas están en la misma situación de los discípulos a la pregunta de Cristo. ¿Cuándo serán estas cosas? Y Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, y responde lo mismo. No les toca a vosotros saber estas cosas que mi Padre tiene en su sola potestad. Pero enfóquense en recibir la plenitud de mi capacidad para hacerlo apto para toda buena obra, para que venga el fuerte pregón. Es el mismo. O sea que en el fondo hay que ir definiendo con la hermandad, ir definiendo todos estos conceptos que están tan pervertidos, tan faltos de Biblia, tan faltos de valor lingüístico, porque ese es lo otro. Cuando Pablo dice, Dios habló de muchas maneras, de muchas formas. La gente tiene que saber de cuáles son las muchas maneras que Dios habló. Y Dios ha hablado por medio de su Hijo, de forma específica. Por tanto, y si el Hijo manifestó la voz de Dios de mil maneras, entonces es el Hijo que habló de parte de su Padre de mil maneras en la Biblia. Porque a Dios nadie le vio jamás. ¿A quién vio Moisés en la zarza? ¿Al Padre o al Hijo? Claro, la gente tiene que definirlo. Porque está la gente con el tema del nombre de nuestro Padre y del ángel de Jehová como si fuese algo ajeno. Por eso que es importante este puntico. Por tanto,
La Biblia testifica de dos seres, el que está sentado en el trono y del Cordero. A partir de ahí, lo demás que cada cual saque su conclusión. Sí, hermana Brenda. Amén, ok. So, vámonos, ya se terminó el tiempo casi, pero vamos a ir a las preguntas que están en el grupo, ok. So, en el YouTube, que son muchas. Bueno, saludamos primero, saludamos a la hermana Bernardita, que está por ahí, y después aquí la hermana Anita dice, ¿no? Ustedes si pueden en 3 minutos o 2 minutos pueden, y empezamos entonces con Nazario, ¿no? El único ser autorizado por el Padre, dice la hermana Anita, para el Padre, ok, el único ser autorizado por el Padre para ser Dios con nosotros es Cristo Emmanuel. Dios no autorizó a otro ser para que nosotros la podamos llamar el Dios. Los trinitarios dicen Exacto. eso es un decreto, pero que no es hijo. Es decir, que Dios no mintió en el decreto. 2 minutitos para añadir algo. 2 minutos, por favor. A Nazario. Sí, hermana. Sí. ¿Me repite la pregunta primero? Ya, dice, el único Que ser autorizado por el Padre para ser Dios con nosotros es Cristo Emmanuel. Dios no autorizó a otro ser para que nosotros podamos llamar a Dios Espíritu Santo. 2 minutos para añadir o para decir que estás de acuerdo. ¿Es pregunta o una afirmación? Parece que es una afirmación. Solamente si ustedes pueden, o están de acuerdo, está bien. Los trinitarios Sí, dicen... para mí está correcto ella. Está correcto, Para mí perfecto, está correcto ella. perfecto. Nazario, ¿Está correcto para ti? sí, sí, hermano. Ok, los trinitarios dicen que Sí, es sí, solo está bien. un decreto, pero que no es hijo. Es decir, que Dios nos mintió en el decreto. exacto, lo que decíamos antes, que tanto la unicidad como los trinitarios tienen de base el mismo error. Atacan la personalidad de Dios, del Padre y de Cristo. Por tanto, hacen a Dios mentiroso y eliminan de la redención a aquel a quien Él designó de la eternidad para la redención de nosotros. Por Ok, tanto, quien llegue a esa conclusión en su vida tiene la mente cautiva por Satanás, que es el único que odia al Hijo de Dios. ok. Javi dice, ustedes son heréticos. No sé qué es esa palabra. Sí, Heréticos. herejes. Oh, Eso es de herejes, somos herejes. Sí, eso es el aplicativo que nos dan los católicos cuando, por ejemplo, ahora el Papa habló justamente desde la ciudad donde fue Nicea en la antigüedad, habló y denunció que había un nuevo movimiento de corriente de arrianos en el mundo que había que eliminar. Entonces ahora me imagino que con el Papa diciendo que había una corriente de arrianos refiriéndose a nosotros que creemos en el Padre y en su Hijo, pues toda la orientación que hay a toda la cúpula de maestros y de líderes es liquidar, eliminar, silenciar a todo este grupo de arrianos que ellos dicen. Entonces, este aplicativo de disidentes, de herejes, bueno, sabemos que estaba ya revelado que nos iban a aplicar todos aquellos que no entienden bien su salvación y ni tiemblan ante Dios ni su Hijo, ¿no? O que sea que también Salmo 2 hay muchos que... será su juez en aquel día. Y hay muchos que están abriendo los ojos también. A Dios Ok, gracias por ello. sí. Aquí el, el tercer Elías, okay, el tercer Elías, parece que es. Una pregunta, ¿ustedes creen que hay una tercera persona, o sea, el Espíritu Santo? Voy a responder con 2 Corintios 3:17, que sería el texto que responde a esa pregunta. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero el verso de antes, el 16, hace una mirada al pueblo del desierto, diciendo que ellos rechazaron a Cristo en el desierto y cuando les sea quitado el velo, o sea, el velo de la incredulidad,
como dice A.T. Jones y Waggoner, entonces verán a Cristo en su gloria, a aquel que nos fue enviado. Por tanto, en ese punto, creo que el Espíritu, como dice, vamos a aplicarle al Espíritu Santo la expresión de Pablo en Efesios capítulo 1, verso 19. ¿Qué dice ahí? Miren la expresión que Pablo emplea para hablar de eso que ellos están llamando y que están diciendo. Miren Efesios capítulo 1, verso 19. Mírenlo, qué expresión más hermosa y más digna de tener en cuenta por todos los adventistas del mundo y todos los cristianos del mundo. Miren, dice, miren aquí, miren lo que dice. 19 dice, vamos del 18, o bueno, del 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu con minúscula de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que hemos creído, según la operación del poder de su fortaleza o de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de la muerte y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y aquí, Brenda, me llama la atención porque Pablo aquí usa la expresión poder, riqueza de su poder, con la cual levantó a Jesús de los muertos. Pero Pablo en Romanos 6, 4, dice que fue por la gloria que levantó a Cristo de la muerte. Y en Romanos 8, 7 al 11, dice que fue por el Espíritu Santo que levantó a Cristo de la muerte. Por tanto, Pablo combina y usa la palabra poder, gloria y espíritu como una misma cosa que proviene del Padre y la cual operó en su Hijo. Okay. Y Juan añade un cuarto término que es la unción que de él recibiste, te enseña todas las cosas. Primera de Juan 2, 17, 27. Ok, O sea vámonos a que nosotros tenemos el muchas espíritu aquí. es la gloria de Dios. Ok, aquí dice Ari, que siempre está con nosotros. Saludos desde Perú, para allá. Jesús, o desde que, desde Perú, no, bueno, ya. ¿Cómo estás, Ari? Jesús es el cumplimiento de los eternos misterios de Dios. Dios prometió levantar un renuevo. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra de Dios se hizo carne. Ahora son dos en el cielo, pero uno solo es Dios. ¿Quién de este panel responda si no creen? No, esa es la misma. Eso fue todo lo que dijo Ari. Ya, ahí estamos. Sí, eso, ella está en parte bien, pero decir que ahora son dos, en el ahora se ha equivocado porque eran dos desde antes que el mundo fuese. Por tanto, tiene ella que leerse y estudiarse Juan 17 para que vea a Cristo que dice, dame la gloria que estuve contigo antes que el mundo fuese. Por tanto, no es el ahora que ella añade, está equivocado y tiene que corregirlo. Eso fue directo al punto. Gracias. ¿Alguien de este panel responda? Ya creo que respondimos ahí. Cristo Jesús, dice Anita, tiene dos naturalezas, divino, humano. 1 Corintios 15, 45. El segundo Adán es el espíritu que nos da vida y ese es Cristo resucitado y glorificado. Podemos decir amén. Bernardita dijo amén. Correcto, positivo, amén. Ok, correcto. El tercer Elías, la pregunta de millón que nadie quiere responder aquí. ¿Creen ustedes que la tercera persona es de la deidad? Bueno, en la tercera persona de la deidad. Ahora dice, ya, eso sería una pregunta porque Anita contestó ahí. Vamos a responderle. La tercera persona de la deidad, tercera con minúscula, se refiere a la omnipresencia de Cristo llamado el Consolador. Cristo dijo que esa capacidad, ese poder divino, esa gloria que iba a recibir sus seguidores de él mismo, que el Padre prometió darle a todos por su medio, era un equivalente a su propia presencia física entre nosotros. Aún así, dijo a sus discípulos que era aún más ventajoso por cuanto por ese medio divino podía estar obrando
desde nuestro interior, en el corazón y en la mente. Por tanto, los que no entiendan este detalle y crean que por usar la palabra persona, que en el fondo Ena White corrigió y puso siempre personality, personalidad, y ya sabemos ya toda la historia de los copistas y de los taquígrafos que no hicieron lo correcto y que dejaron a media eso, y Lerunfrón y toda la historia que hay detrás oscura en todo eso. Pero la Biblia es clara a decir que Cristo sopló sobre ellos en Juan 20:22 el Espíritu Santo. Sopló. Entonces, dice él, entonces respóndame lo siguiente, si podemos blasfemar en contra de Cristo y tener perdón porque Jesús dijo que el blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Ok, perfecto. Se refiere Cristo a la gente que resiste su palabra, a los que son tercos y se endurecen contra la sencillez de su palabra y que no aceptan lo que Cristo simplemente ha dicho. Cristo dice que Él es, como dice Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista en Juan 1:33? Dijo, aquel que me envió me dijo que sobre quien yo vea descender el Espíritu, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Por ¿por qué tanto, Juan el Bautista dice que Cristo era quien iba a bautizar con Espíritu Santo a la gente. Y en Hechos 1 dice Cristo que era la promesa que el Padre había dicho de él. Por tanto, en ese punto, la blasfemia contra el Espíritu Santo de Cristo o de Dios, porque ambos comparten el mismo Espíritu, es rechazar la verdad del Evangelio, rechazar cualquier verdad que la Biblia enseña. Por tanto, los que se resisten a ella se están impidiendo ellos mismos, se están limitando a ser santificados por Cristo, a ser libres por el Espíritu de Cristo. y por qué Así que en ese Jesús dijo, punto, la blasfemia no es más que endurecer el corazón contra la palabra de Cristo, el por Hijo de qué Dios. Jesús dijo enviaré a otro consolador? Porque la profeta de Dios dice que son tres personalidades distintas. No sé, Nazario, ¿quieres Bueno, sigue leyendo más o dos? abajo los versículos de Juan 14, Ok. 21, porque él dice, y me manifestaré a ellos. Y hay una preguntita de Judas, no Iscariote, otro Judas, discípulo, que deberías leerlo muy bien, que dice, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, que ellos están entendiendo que Jesús hablaba de sí mismo. Y repito, en tercera persona gramatical. Aprende eso con un maestro de gramática. Y Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos moradas en él. Los dos vienen, los dos comparten el mismo espíritu. Cristo nos trae al Padre. Por tanto, en ese punto, los que son fan a Juan 14, un solo versículo y haciendo exégesis del término otro, sigan por favor leyendo hasta el final para que aprendan un poco el contexto del capítulo. Que Cuando usted ahí se mismo está dio, la respuesta a todas esas preguntas. cuando usted se dio a sí mismo a Cristo, usted hizo un compromiso en en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los tres grandes dignatarios del cielo. Ahí está Anita ayudando Correcto. también. Correcto, eso es correcto, pero en el contexto de que el Espíritu Santo obra en el interior de nosotros, ese poder divino actúa en nosotros. Incluso les recomiendo a todos que se lean la verdad acerca de los ángeles, porque los ángeles son los que nos traen y nos ministran el Espíritu Santo y son los que obran en los corazones nuestros y los que nos instan a hablar y hacer. Deberían leer todos esos. Y no estoy diciendo que sean los ángeles el espíritu. Ellos nos traen el carbón encendido y en el orden en que se dijo, al que predica la palabra, a los oyentes creyentes y de ellos al mundo. Ese es el orden evangélico. Así está estipulado por el Padre y por el Hijo. Por tanto, lo que tienen que buscar es más información, seguir leyendo, leyendo hasta evitar vivir con ideas prestadas de otros. So dices, y Anita te responde, dice, sí, Jesús humano, Cristo divino. Y el Padre, obviamente. Ok, Ari, ahí con esto vamos a acabar. Así que también tenemos el privilegio de tener doble naturaleza. Mm, Nosotros, eso sí, correcto, correcto, correcto. Por dentro está formando Cristo en nosotros como esperanza de gloria, como persona divina,
como en los aspectos del carácter divino, y cuando venga la resurrección de los justos, entonces vamos a ser completados en otra fase también de ello, en los cuerpos glorificados. Y cuando estemos en el cielo, seguiremos creciendo y avanzando a la plenitud completa de Cristo, que es lo que Adán y Eva no llegaron. Tenían la gloria, pero no tenían la plenitud, porque estaba sujeto a una prueba que ellos tenían que pasar. No la aprobaron, por tanto, no disfrutaron de la plenitud. Está sujeto también como nosotros a la resurrección y al milenio en el cielo para alcanzar la plenitud de esa gloria externa e interna. Pero la interna que está en el carácter, la tenemos que conseguir ahora antes que se cierre la gracia. Se llama doctrina del sellamiento, que comenzó de 1848 hasta el día de hoy. Amén. So, yo creo que vamos a acabar. Yo sé que hay otros mensajes que los hermanos están poniendo en el chat, pero el tiempo se nos acabó, hermanos. Vamos a ir el próximo. Estamos haciendo los domingos esto por la falta de tiempo, pero ha sido una bendición. No sé, Nazario, si quieres agregar algo pequeño sobre esto. Se han portado bien en el grupo. A veces las personas dicen cosas tremendas en el grupo, en el chat del YouTube. Y hay que reflejar siempre el carácter de Dios, ¿no? Cuando sí hay que respetar cómo piensa a las personas de la tercera persona. No le llamamos mentirosos, locos o tuercen las escrituras, no llamamos eso, porque eso es lo que ellos creen. Y también para los que han estudiado de otra manera, esa es la manera que ellos, que uno puede testificar que entiende las escrituras, ¿no? Pero eso es bueno, que se respeten el uno con el otro. Nazario, que diga algo, Brenda, Nazario, mientras ¿puedes añadir algo? Sí. que no lo dejé. Sí, Mira, te digo algo aquí. Acá, para ir rápido hasta el fondo, dice el tercer Elías, hay tres personas desde el Génesis, el Espíritu Santo siempre ha existido, este es un falso hermano que ha apartado de la verdad, necesita estudiar. Bueno, no, eso no, yo pensaba que era esto no es una bendición, es una maldición, que están bueno, podría ser de los dos lados, lo que dice el hermano. No es una ofensa, dice, ¿no? Ok. A ver, quiero ver otra. Nadie ha nombrado corrector de creencias a doctrinas de tal hermano, sabiendo que también tiene errores y debe ser corregido. Bueno, el Señor venga pronto para poder mejor. Ya, ¿quieres añadir algo, Nazario, y podemos acabar? sí, algo que la Escritura sola nos da el entendimiento para entender esta divinidad, ¿no? Que viene de la deidad bíblica, ¿no? Que estos dos seres que estamos hablando. Y deja bien claro, ¿no? En las Escrituras que para conocer primeramente a Dios hay que conocer primeramente a su Hijo. Y la Escritura nos revela, hoy nos estuvo ya revelando un poco de su naturaleza, de su presencia, cómo se manifiesta, cómo obra el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y así dándonos esa esperanza de gloria. Y algo de la que nombró de las dos naturalezas, que también los hermanos también pioneros, también como William Precoq, había entendido también la naturaleza, estos dos nacimientos de Cristo, así como Cristo nació dos veces, una vez en la eternidad y el único engendrado del Padre y otra vez aquí en la carne. Así uniendo lo divino con lo humano en aquel segundo nacimiento. De igual forma, nosotros que hemos nacido una vez en la carne, necesitamos tener el segundo nacimiento, nacer de nuevo del Espíritu, para que nuestra experiencia pueda ser la misma, lo humano y lo divino unificado. Es una unión de por vida. Amén. Algo que entendieron. Amén, hermano. Yo creo que el Señor está despertando el interés de escudriñar las Escrituras, su naturaleza, cómo se manifiesta, cómo es Él, cómo se manifestó
en los primeros discípulos, como se manifestó los hermanos pioneros adventistas, que también tuvieron sus luchas y oposiciones como tenemos hoy nosotros. Así que, into hermano, que podamos estudiar Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, 4, 5 y 6, y ahí está manifestando su naturaleza también. Amén. Para que Amén. puedan leer los hermanos en el libro de Hebreos, capítulo Amén. también 3, versículo 6, capítulo 3, 18, capítulo 8, 42 y 8, 18. Y eso todo se Amén. relaciona también con Juan 1:1, Amén. en el Amén. principio, ¿no? Tenemos que ya Muchas que ir gracias. acabando porque tengo que irme Sí, a ya, trabajar. ya llegamos al final. Gracias por haber, hermanos, estado con usted, hermanos, haber acompañado este día con nosotros. Este estudio fue prácticamente de la unicidad. Es una enseñanza bíblica, no es apostólica, sino es una construcción teológica del siglo tercero como se estudió. Vamos a seguir estudiando Gracias. esto. Estamos aquí los domingos, hermanos, los jueves y los lunes, ¿no? So, vamos a terminar. Una bendición haber aprendido un poquito, estudiado la palabra de Dios. Y pues vamos a terminar con Nación. Empezamos con Nazario y ahora Jordi y cerramos. Y Ok. Oración entonces. Amén. Ok. Amén. Bendito Padre eterno, te damos las infinitas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, por tu palabra hoy reveladas también a tu pueblo, y que la obra de tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, revelando también, Señor, que está para nosotros la revelación de tu palabra, Señor, que hoy nos confirma que tú eres el Hijo amado, que en cual tenemos que oír tu voz y conocer tu voz, Señor. También gracias por los hermanos que estuvieron participando en el grupo, los que estuvieron también oyendo tu palabra, el mensaje también, en cual nuestro hermano también Jorge también trajo más luz a nuestro entendimiento, y en cual, Señor, tú estás alumbrando nuestras mentes con ese poder divino, Señor, que tú derramas, que la promesa está que el derramamiento del Espíritu Santo sería mayor que en Pentecostés. Y ese derramamiento que estamos recibiendo, Señor, de tu Espíritu, buscando de tu Espíritu, derramando, Señor, en cada vida, en cada corazón que te anhela encontrar en ese día glorioso que todos esperamos, Señor, una patria mejor que esta, lo que estamos buscando nosotros, Señor. Sabemos que estamos preparándonos para ese reencuentro contigo, Señor, y así bendice a cada hogar, bendice a cada vida que han estado escuchando este mensaje glorioso, divino, que viene de tu presencia, de tu trono, Señor. Gracias te damos, bendice a nuestra hermana Brenda, bendice sus programas y así a todos los oyentes que estuvieron participando hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y acompáñanos en este día de hoy, Señor, y a poner personas en nuestro camino también para que sigamos llevando esperanza y vida a este mundo, Señor, que está cayendo a los pedazos. amén. Ayúdanos, Padre eterno, a desprendernos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Amado Jordi. Padre, Gracias, tú sabes Nazario. cuán grande Maranata. es la necesidad de tu pueblo Amén. en el día de hoy. Y yo solamente te suplico, por amor a Cristo, tu Hijo amado, que me conceda a mí y a mis hermanos la plenitud del Espíritu de Cristo para poder desterrar la incredulidad tan grande que hay en los corazones, que el enemigo ha sembrado como cizaña en la mente de tu pueblo, de forma que ellos puedan ser libres con la verdad, Amén. que puedan disfrutar del gozo de la gloria que les respalda, que las palabras tuyas vivas que Cristo nos dio, viviente y cargada de ese poder extraordinario, opere en ello la santidad y la transformación que tanto anhelas para poder cerrar tu gracia y acabar, Cristo, la obra en el Santísimo delante de tu presencia. Permite, Padre, que
mis hermanos, no sean sensuales, no sean susceptibles, sean capaces de razonar con inteligencia y discernir bien cuando se habla la verdad de tu palabra, cuando hay coherencia en lo que se dice, como aquellos en el tiempo de Cristo que oían a Jesús hablar y sabían que ese hombre era profeta, que ese hombre hablaba diferente a sus líderes, porque hablaba simplemente la verdad que le comendaste. Que así también sea en todos nosotros y que haya una liberación por parte de muchos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos de tu pueblo que aún todavía yacen bajo el engaño y la mala intrusión y que puedan, Señor, apelar a la verdad aunque les cueste lágrimas, sudor y llanto y la vida misma. Te suplico humildemente y con todo el aprecio y todo el deseo que tengo ardiente de ayudar a Cristo y colaborar con Él en esta obra de ayudar a mis hermanos a que despertemos todo del engaño y aceptemos a Cristo en su plenitud divina para poder dar el fuerte pregón con valor. Te suplico en su nombre, porque es en su nombre, Padre, que como único puedo y tenemos acceso a tu presencia. Gracias por escucharnos sin merecerlo. Gracias por el amor que nos manifiesta y la paciencia y la misericordia que manifiesta cada día, a pesar de nuestra incredulidad y dureza de corazón. Ten piedad. Te suplico porque necesitamos ahora mismo la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Gracias por escucharnos en su nombre. Amén. Amén.